¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. En este vídeo vamos a aprender a analizar armonía de cine, especialmente la armonía de aquellos pasajes donde toda la teoría musical que conocemos parece haberse ido de vacaciones. Así que en este vídeo veremos por qué necesitamos analizar la música de cine utilizando herramientas distintas a las que utilizamos analizando la música tonal. Veremos también qué herramientas usamos para analizar ese tipo de armonía no funcional que solemos encontrar en algunos pasajes de música de cine. Y por último, veremos un ejemplo práctico aplicando estas herramientas de análisis que vamos a aprender en este vídeo utilizando una pieza de música de cine que ya existe. La cuestión es que en la música de cine también encontramos triadas, que es algo que encontramos en la música clásica, en el pop y en otros estilos. Sin embargo, normalmente encontramos las triadas en un contexto funcional. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando nosotros encontramos acordes podemos relacionarlos en base a un centro, es decir, si encontramos este conjunto de acordes podemos ver cuál es su conjunto de notas, es decir, podemos deducir cuál es la escala en la que está operando. En este caso estaríamos en do mayor si este acorde va a ser el centro, o en la menor si este acorde va a ser el centro, es decir, do mayor y su menor relativo. Eso siempre y cuando los queramos relacionar, que es algo que hacemos a principio si hemos aprendido en un sistema bimodal heredado del clasicismo, pero también es una idea de la cual luego nos interesa desprendernos para poder operar de forma más libre. Cada uno de estos acordes, al ordenarlos en base a un centro, vamos a decidir que estamos, por ejemplo, en do mayor, le asignamos un grado. En este caso, si do es el 1, re es el 2, mi es el 3, fa es el 4, sol es el 5, la es el 6 y si es el 7. Por lo tanto, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado y séptimo grado. Además, cada uno de estos grados tiene una función si establecemos lo que es la frase tipo del clasicismo, que sería tónica, subdominante, dominante y tónica, constituyéndose esta como la frase modelo de la armonía funcional. Después hacemos permutaciones, hacemos variaciones, hay excepciones, pero la idea básica es que yo salgo de algún lugar estático al que llamo tónica, voy a un lugar tenso que conocemos como dominante y después regresamos a esa tónica. Después pasan cosas en el camino, ¿vale? Es decir, no voy directo a esa tónica, sino que primero voy a otro sitio, allí dentro pasan cosas, bla, bla, bla. Todo esto ya lo conocemos. ¿Qué sucede con la música de cine? Pues que en la música de cine muchas veces nos encontramos con lo que suele llamarse armonía no funcional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que encontramos acordes, pero que esto de aquí no funciona, o al menos no funciona durante algunos pasajes. Y ahí muchas veces se nos habla de armonía de color, que es un término muy popular entre teóricos clásicos para hablar de aquellos acordes que, según esa forma de ver la música, solo están aportando color, pero no tienen una funcionalidad clara. Sin embargo, toda esta cosa de la funcionalidad funciona, valga la redundancia, porque yo puedo establecer que si esto es el centro, esta va a ser la fuerza que me va a devolver hacia ese centro, y luego voy a tener otros acordes que pueden actuar en sustitución de este centro, y también voy a tener otros acordes que me van a permitir viajar hacia este centro o resolver de forma plagal hacia este centro. Es decir, muchas opciones, que no es ahora lo que nos ocupa, pero se basa en la funcionalidad. La cuestión es que puedo eliminar la funcionalidad. ¿Y cuándo sucede esto? Pues esto sucede cuando un acorde, por ejemplo do mayor, no tiene una relación clara con el siguiente acorde, como por ejemplo la bemol menor. Entonces aquí me surgen varios problemas. El primero de todo, ¿cuál es el centro aquí? ¿Do o la bemol menor? Lo segundo, ¿cuál es la escala que tengo? ¿Y cuál es la función de cada uno de los acordes? Entonces vamos a decir que yo me peleo a muerte para encontrar la relación, y ahora que he conseguido establecer una relación, de pronto aparece otro acorde que me salta por los aires la relación que acabo de establecer. Y entonces me obliga a replanteármelo. Y cuando se trata de un shuttle, es decir, de una especie de loop entre dos acordes, la cosa puede ser más o menos sencilla porque puedo encontrar una manera de explicarlo. Aunque cuanto más complicada es esa forma de explicarlo, menos útil me va a ser para aprender. Porque si el patrón es demasiado rebuscado, va a ser muy difícil de visualizarlo, de retenerlo y de interiorizarlo. Pero cuando el número de elementos que no coinciden y que no parecen pertenecer a una misma escala se multiplica, aparecen los problemas que nos soluciona otro sistema analítico que no sea el de poner números romanos que indiquen el grado y decir cuál es la funcionalidad de cada uno de los acordes. Por lo tanto, si en la teoría funcional nos ocupamos de la relación de cada acorde con respecto al centro tonal, voy a necesitar conocer ese centro tonal para poder establecer la relación, y además esa relación deberá tener algún tipo de sentido funcional. Y cuando el número
número de obras que no cumplen estas condiciones empieza a aumentar, especialmente a finales del siglo XIX, ya tenemos muchas piezas que no pueden analizarse desde este prisma, surgen dos opciones. O digo que las herramientas que estoy utilizando no me sirven para esos repertorios, o directamente digo que el repertorio está mal. Y menospreciar una música normalmente nos priva de poder aprender absolutamente nada de ella. Por lo tanto, esa es una opción bastante empobrecedora. Muy extendida, sí, pero empobrecedora. Así que desarrollamos nuevas herramientas que funcionan bajo lo que vamos a denominar teorías no funcionales. Y digo teorías porque de estas hay varias, y aunque aquí también tenemos algunos modelos distintos, pero digamos que todos son más o menos variantes de la teoría funcional. Sin embargo, aquí tenemos modelos bastante distintos. Nosotros nos vamos a ocupar hoy de la teoría transformacional. Y esta teoría se ocupa de la relación de cada acorde con el siguiente acorde. Es decir, que en el ejemplo anterior de Do mayor yendo a La bemol menor, debemos de establecer cómo ese Do mayor se transforma en un La bemol menor. Pero para poder analizar esto, primero necesitamos saber cómo operar. Es decir, si yo estoy haciendo un análisis funcional, voy a decirte esto es el primer grado, este es el cuarto, este es el quinto y este es el primero. Por lo tanto, aquí estoy con función de tónica, me voy al subdominante, que va al dominante y me devuelve a la tónica. Pero aquí no tengo cómo decirte esto, es decir, todavía no tengo las herramientas. De hecho, estamos viendo que lo de indicar grados no nos va a ser demasiado útil. Y ahí es donde entran en juego los operadores. Vamos a ver primero los operadores básicos, después vamos a ver los operadores avanzados y después vamos a ver los ciclos de operadores. Es decir, operadores básicos, operadores avanzados y ciclos de operadores. ¿Qué son los operadores básicos? Tenemos el operador R, tenemos el operador P y tenemos el operador L. Estos son los básicos. ¿Y cómo se aplican los operadores? Colocamos R, y aquí entre paréntesis, por ejemplo, ponemos Do mayor. Y R de Do mayor es La menor. ¿Por qué? Y ojo que aquí hay trampa. Debéis saber que las bases de esta teoría, cuando surgen en los riemannianos y después son retomadas por los neoriemannianos, surgen en un contexto que sí es tonal y sí es funcional. Por lo tanto, se tiende a pensar como relativo, paralelo y el leading tone exchange, el intercambio de leading tone. Sin embargo, la aplicamos en contextos no funcionales. Nos tenemos que acordar de que prescindimos del centro. Por lo tanto, tenemos que acordarnos siempre de que aunque esto de relativo y paralelo nos puede ser muy útil para ver cuál es la relación que nos va a devolver el otro lado del operador, hay que acordarse de que estamos en un contexto no funcional para no confundirnos. Una manera muy fácil de ver es pensar en un espejo. Si yo coloco aquí el objeto y saca un bracito hacia arriba, en la otra parte del espejo, ese objeto sacará un bracito que parecerá que está hacia abajo, porque al ser un espejo se ve invertido. Esto viene de toda la teoría de dualismos y demás, pero ahora mismo vamos a centrarnos solo en el uso de operadores. ¿Por qué? Porque esta herramienta analítica se puede utilizar como herramienta compositiva, es decir, el modelo descriptivo que nos permite analizar también nos permite darle la vuelta y utilizarse para componer. De hecho, ahora cuando lleguemos a los ciclos de operadores os voy a mostrar cómo partiendo de dos ciclos distintos podemos obtener un sonido hexáfono y un sonido octófono. Pero sigamos con los operadores. Tenemos R, luego tenemos P. Si P lo aplicamos a Do mayor, obtenemos Do menor. Y por último tenemos L. Si L lo aplicamos a Do mayor, obtenemos Mi menor. Estos son los operadores básicos. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Si tomamos el objeto de base, la tríada de Do mayor, con R estamos subiendo un tono entero, su quinta, con P estamos cambiando la naturaleza de su tercera, es decir, Mi se convierte en Mi bemol, por lo tanto Do mayor se convierte en Do menor, y con L estamos bajando medio tono la raíz, de manera que obtenemos un Mi menor. Esto sería L. En realidad, al estar hablando de Do mayor, La menor y Mi menor, es inevitable que casi todos los que estamos en este vídeo estemos pensando en la tonalidad, pero tenemos que acordarnos, y esto yo creo lo que os puede costar un poquito, pero os juro que no es nada difícil, simplemente es una cuestión de acostumbrarse a pensar en las operaciones que estoy realizando sobre la tríada para obtener la siguiente tríada, no sobre la tríada en relación a un centro. Ten en cuenta que incluso si vienes del jazz, recuerda que el jazz fue mi primer lenguaje, yo empecé al revés, empecé con jazz, después me vine hacia músicas de vanguardia, impresionismo, romanticismo, clasicismo, barroco, es decir, lo que se hace normalmente, si haces todo, pero yo lo hice
adelante hacia atrás. Y aquí estoy. La cuestión es que por el conjunto de acordes que estamos obteniendo es fácil pensar en do, salvo por este individuo de aquí, porque es un do menor, porque sabéis que intercambios modales normalmente con los acordes de tónica son más raros de encontrar. De hecho, es una cuestión estadística. La mayor cantidad de intercambios modales se dan en el área de subdominante. Si a estos acordes que hemos obtenido le volvemos a aplicar el operador, obtenemos el acorde anterior. Es decir, si yo a do le aplico L, por ejemplo, que es el último que hemos indicado, que lo indicamos así, es decir, colocamos el acorde, el operador que aplicamos y en el otro lado lo que obtenemos. Obtengo un mi menor. Lo voy a poner en posición fundamental para que lo veáis todo bien y lo entendáis. Si a este mi menor, que ahora está en posición fundamental para facilitar la visualización, le vuelvo a aplicar L, obtengo do mayor. ¿Y qué ha pasado aquí? Porque aquí yo he aplicado L sobre la raíz del acorde. ¿Y qué he hecho? He bajado medio tono la raíz del acorde y he obtenido si, mi, sol, es decir, mi menor en segunda inversión. Pero si aquí he vuelto a aplicarlo sobre el acorde en posición fundamental, ¿por qué he obtenido do mayor? De hecho, fijaos, la fundamental no se ha movido. ¿Qué sucede aquí? Pues sucede que esta teoría, como os he indicado antes, tiene mucho que ver con el dualismo. Y para los dualistas, lo que sucede en el mundo menor es un espejo de lo que sucede en el mundo mayor. Por lo tanto, si en este acorde mayor yo bajo la fundamental al aplicar el operador L, en un acorde menor lo que haré será subir la quinta. Es decir, si aquí bajo medio tono, aquí subo medio tono. ¿Y por qué pasa esto? Pues sucede porque si este señor me saluda quitándose el sombrero, en mundo espejo este señor me saluda quitándose el sombrero, pero resulta que aquí está boca abajo. Por lo tanto, si yo aquí muevo lo de arriba, aquí estoy moviendo lo de abajo, porque estoy mirando desde mi eje. Supongo que se entiende esto, ¿no? Así que operadores básicos, R, P, L. Continuamos para bingo. Operadores avanzados. Los operadores avanzados son S, N y H. ¿Qué hace cada uno de ellos? Pues S viene de slide. Y lo que hace S es ponerle una chincheta al acorde. ¿Qué es esto de la chincheta? Pues mirad, yo tengo do mayor, do, mi y sol, y ahora lo que hago es que clavo esta tercera ahí y ahora empujo. Por lo tanto, do se convierte en do sostenido y sol se convierte en sol sostenido. Aquí tengo do mayor y aquí tengo do sostenido menor. Fijaos que aquí en este acorde mayor las notas han subido, por lo tanto si me voy al mundo espejo las notas bajarán. Es decir, que si yo parto de do menor me va a tocar enarmonizar este mi bemol como un re sostenido, do baja así y sol baja a sol bemol, que voy a llamar fa sostenido. Por lo tanto, si, re sostenido, fa sostenido, si mayor. Y fijaos que siempre está pasando, cuando el acorde de entrada es mayor, el acorde de salida es menor, y cuando el acorde de entrada es menor, el acorde de salida es mayor. Es importante que os acordéis de esto. Por lo tanto, S lo tenemos cubierto. Vamos ahora con N. Al operador N le doy un do mayor y me devuelve un fa menor, para no haceros la cabeza y no complicaros con esta historia. Fijaos que aquí la raíz es do y aquí la quinta es do. Y eso es algo muy importante a entender sobre los operadores básicos y los avanzados. Los operadores básicos mueven una nota y mantienen dos notas, mientras que los operadores avanzados mueven dos notas y mantienen una. De todas maneras, de esto nos vamos a hartar en la masterclass de composición para cine. Así que esto es solo una base para que podáis analizar. Y ahora vamos a analizar una pieza utilizando esto para que veáis cómo funciona. El operador H, y es mi preferido porque es más raro que un perro verde. Este H es de polo hexatonic, hexatonic pole. Y básicamente me convierte un do mayor en un la bemol menor, que en este caso aquí tendríamos en realidad, si nos ponemos un poco pejigueros, teníamos este do bemol, pero lo vamos a llamar si para que a nadie le dé un derrame, que para eso ya me dio a mí uno en 2020 y con eso tenemos suficiente. Nos estamos yendo al polo hexatónico, como estamos viendo, aquí os lo estoy poniendo así para que lo veáis, pero lo que haríamos sería colocarlo en la inversión más cercana a los movimientos que hacen las voces, es decir, que de aquí pasaríamos a esta posición. Así vemos como esta vocecita se ha movido aquí subiendo medio tono, esta vocecita ha retrocedido
también moviéndose medio tono. Voy a dibujarlo aquí mejor que se vea claro, y este do ha retrocedido a un si. Do retrocede a si, mi retrocede a mi bemol, y sol sube y se convierte en la bemol. La bemol, tenemos si, tenemos mi bemol, es decir, tenemos un la bemol menor. Entra un acorde mayor, sale un acorde menor. Por supuesto, los operadores avanzados pueden verse como combinaciones de los operadores básicos, es decir, que decir H sería lo mismo que decir PLP. Lo que pasa que si esta transformación PLP la estamos aplicando secuencialmente de manera continua, le ponemos un nombre y en términos de nomenclatura nos es mucho más cómodo. Y con esto hemos cubierto operadores básicos y operadores avanzados. ¡Boom! Vamos ahora con los ciclos. ¿Qué es un ciclo de operadores? Pues tenemos el ciclo PL, tenemos el ciclo RP y tenemos el ciclo RL. Con el ciclo PL lo que hacemos es coger un acorde, aplicarle P y al acorde que obtenemos le aplicamos L. Y ahora al acorde que obtenemos le aplicamos P y al acorde que obtenemos le aplicamos L. Y así todo el rato. El ciclo PL nos devuelve un modelo hexáfono. Con el ciclo RP obtenemos el modelo octófono y el ciclo RL es con diferencia el más largo y conecta todas las tríadas, mayores y menores. Esos son los ciclos. Los ciclos, por supuesto, se pueden aplicar totalmente o parcialmente. Y la cuestión es que, como veréis, nos permite operar sobre las tríadas sin depender de tener un centro y sin depender de funcionalidad. Pero para que veáis cómo se aplica esto en la práctica, vamos a ver un tema de una película de terror, en este caso, de Benjamin Wallfisch, que es un orquestador que a mí me gusta mucho y que también compone, que hizo un trabajo que a mí me encantó en la película de Shazam, y que cuando hizo una película de terror que se llama It, que supongo que todos conocéis, incluyó un tema muy chulo, muy inquietante y que si intentamos analizar con armonía funcional nos damos contra una pared de ladrillo. Y aquí, por favor, que nadie me confunda analizar con ponerle nombre a los acordes. Necesitamos entender qué está sucediendo en el marco de interacciones que se nos presenta en la música tonal funcional. Necesitamos entender qué está sucediendo en cada acorde con respecto a un centro. En este marco de trabajo necesitamos entender cómo un acorde se transforma en el siguiente. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo funcionan los dos modelos, qué es lo que sucede y por qué en este tipo de música esto nos puede ser muy útil para detectar ciertos patrones y ciertas transformaciones habituales que nosotros podemos incorporar. Porque si hablamos un lenguaje que se basa enteramente en relaciones funcionales y en un cierto flujo de funciones armónicas en marcos tonales, en el momento en el que nos quiten el marco tonal, en el momento en que nos quitan la funcionalidad y en el momento en el que esos patrones dejan de estar disponibles para nosotros, ya no podemos hacer nada. Así que nos interesa tener estas herramientas, especialmente si quieres componer música de cine. Vamos al ordenador a echarle un vistazo a esta pieza de la película It de Benjamin Wallfisch. Como veis, por el tipo de sonoridad enseguida nos ubicamos. Si habéis visto la película de It, sabéis que bueno, tenemos a este grupo de niños, tenemos a este monstruo y claramente podemos englobarla en el género de terror. Entonces esta melodía, por un lado, tiene esta parte un poco infantil, pero al mismo tiempo también es un poco inquietante. Vamos a cifrar ahora los acordes y a ver qué sucede.
Como podéis observar, tener los acordes no nos está ayudando demasiado. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos en un paradigma de música tonal y de armonía funcional, todas las relaciones las establecemos en base a un centro. Pero aquí resulta muy difícil determinar ese centro, porque cuando aparecen un par de acordes seguidos que me dan indicios de que es posible que esté en un sitio, el siguiente acorde me da indicios de que no estoy en ese sitio. Y si bien puedo cogerme a cosas un poco peregrinas, como decir, bueno, mira, como acabo en el mismo acorde que empiezo, voy a decir que estoy ahí. Si nos fijamos bien, resultará que a lo largo de toda la pieza esto será muy difícil de mantener. Y por supuesto puedo buscar explicaciones muy retorcidas y decir, bueno, sí, aquí estoy haciendo un intercambio modal, lo que pasa es que en lugar de parecer mayor a ese intercambio modal le aplico una inflexión cromática. ¿en serio? Cuando una pieza que tiene sentido y que os suena lógica explota y se vuelve absolutamente incoherente frente a vuestra herramienta analítica, creedme, el 99,9% de las veces el problema está en vuestra herramienta analítica, no en la pieza. Así que ahora vamos a utilizar los operadores que hemos visto para analizar lo que sucede en la pieza y recordando siempre que no estamos trabajando con la relación del objeto, con la relación del acorde con respecto a un centro, sino con la relación de un acorde con respecto al siguiente. Y en eso los operadores nos van a resultar muy útiles. Normalmente, llegados a este punto, yo pongo aquí una actividad para que vosotros trabajéis durante la semana y que el siguiente domingo escuchemos vuestras composiciones en directo. Lo que sucede es que esta semana no voy a estar el fin de semana aquí en el estudio, así que no voy a poder hacer el directo. Por lo tanto, esta semana la tenéis libre, no tenéis que mandar ninguna composición, pero sí que os recomiendo no solo que compongáis utilizando los operadores, porque esta herramienta analítica se puede utilizar como herramienta compositiva, es decir, que una herramienta descriptiva se puede utilizar como si fuese una herramienta prescriptiva cuando sabes utilizarla. Pero yo también os recomendaría que analizaseis esas canciones, especialmente esos temas que aparecen en películas que no habéis sido capaces de analizar, o que la explicación ha sido un poco demasiado enrevesada, o que simplemente no le habéis visto sentido al análisis que habéis obtenido, y que probéis analizarlo con esta herramienta a ver qué tal. Nosotros nos veremos en el vídeo de la semana que viene y hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.